música especial y está a cargo de nuestro hermano Misael. Buenos días, hermanos. Esta mañana estuvimos hablando de la lección, ¿verdad?, de que Dios ve a los oprimidos, ¿verdad?, a los necesitados. Y creo que nosotros también deberíamos hacer lo que hizo Jesús, ver por aquellos que necesitan, hermanos. Así que este canto ya por título, Debes amar. Para honra y gloria a nuestro Dios. En un marginado barrio, víctima de soledad, sin amigos ni familia, sin cobija, sin hogar, solo se le escuchó decir: no quiero morir, no, no. Era un crudo y frío invierno, hacía frío más y más. Él estaba allí muriendo, no sabía a quién llamar, mas alguien se ofreció para ayudar. Dijo: no temas, ven a mi casa que seguro tú estarás. Eso se llama amor, dar todo lo mejor, sin esperar a cambio y con sinceridad, siempre brindar caridad. Y ver que a nuestro alrededor se necesita amor, se necesita tanto, no es casualidad. Quiero que sepas, debes amar. Ya la hora ha llegado, el desfile listo está, todo está bien decorado, para siempre se unirán, juraron que eterno su amor será. Y nunca separación, no, 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 no. Han pasado 20 años, en un lecho enferma está, y su vida se está yendo. Él siempre a su lado está, estoy aquí y por siempre estaré. Mi amor, no temas, pronto yo sé que tú estarás muy bien. Eso se llama amor, dar todo lo mejor, sin esperar a cambio y con sinceridad, siempre brindar caridad. Y ver que a nuestro alrededor se necesita amor, se necesita tanto, no es casualidad. Quiero que sepas, debes amar. El amor no es un cuento de estrellas y nada más, es sacrificarlo todo y mucho más. Fue mostrado allá en la cruz
Cuando el Padre dio a Jesús su Hijo para nuestras vidas salvar. Él es ejemplo de amar, pues se necesita tanto, no es casualidad. Quiero que sepas, debes amar. Debes amar. Debes amar. Amén. ¿Qué les parece si tenemos otra breve meditación? Vamos a cerrar nuestros ojos. En esta hora, amado Dios, volvemos a elevar nuestros pensamientos hacia ti, conscientes de que siempre tus oídos sagrados están dispuestos para inclinarse y escuchar nuestras súplicas. Pedimos que te quedes con nosotros, que hables tú a través de tu palabra, que entendamos y comprendamos tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Quizás sean las últimas veces que nos veamos por acá, porque estoy pensando en irme definitivamente a México, quizás a fin de este año. Si es la voluntad de Dios, así será, y si no, pues cambiarán los planes, pero es la intención. Acompañado o solo, debo en algún momento regresar como a mi tierra y a mi parentela. No, regresar y estar recluido en un lugar más o menos solitario. Muy bien, amados hermanos, hermanas, es un placer grande estar con ustedes nuevamente, adorar juntos y gozarnos como una gran familia, gozarnos como lo que somos, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Y también damos la bienvenida si hay visitas entre nosotros. A causa del frío y la nieve, ¿habrán venido algunas visitas? Allá hay una visita, solo una. Muy bien. Siempre nuestras visitas serán bienvenidas a la casa de Dios, ¿no es así? Muy bien. Muy bien. Entonces, la historia contada a nuestros niños, ahora se las vamos a contar a los adultos. Creo que así estaba planeado, ¿verdad? No sé, o coincidió con el tema. Pero si damos anticipadamente los datos, es probable que haya sido adaptada, no lo sé. Capítulo 2 de San Juan. Capítulo 2 de San Juan. Ustedes siguen con la vista y yo puedo leer del 1 al 10. Ya lo tenemos, ¿verdad? Entonces, dice así la palabra de Dios. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora.
Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron, y cuando el maestresala, es decir, el director del evento, probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, el maestresala, y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú, sorprendido, claro, le dijo: mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Interesante esta historia. Y como se le dijo a los niños, fue precisamente el primer milagro que hizo Jesús en su ministerio. Interesante que el milagro lo hizo en una boda. Pero vamos a concentrarnos nosotros como adultos en el simbolismo de esta escritura. Así que habla de vino, el milagro se hizo y la preocupación de Cristo, y anoté otro elemento más, el Dios Jesús, el dador divino. Vamos a concentrarnos en estos 4 puntos fundamentalmente. Fueron invitados la madre de Jesús. Algunos comentaristas piensan que los contrayentes quizás eran familiares de María. Y María estaba allí, viene Jesús, sus discípulos, y participan, ¿verdad? Esto nos da a entender que Jesús no era, a pesar de su perfecta santidad, a pesar de que su presencia era una presencia solemne, atrayente, porque a pesar de su seriedad y su solemnidad como un santo en toda la extensión de la palabra, no era de carácter huraño, convivía donde se le invitaba. Algunos de nosotros podemos pensar que, bueno, porque soy cristiano, soy adventista, me están invitando a una boda o a un cumpleaños, pero es gente pagana, no voy a ir. Yo he ido a algunas bodas de personas que no son cristianas, pues que beben y que luego viene la música estridente, pero he ido, entrego lo que tengo que entregar y convivo un ratito con ellos, y cuando ya va a empezar lo fuerte, entonces ya me despido, ¿verdad? Queda contenta la gente y como cristianos estamos dando testimonio también de que no somos huraños, no somos retraídos de los demás. Y eso es bueno, es importante. Vamos, pero no a participar de lo que ellos participan, de las bebidas embriagantes, de la música estridente, pero convivimos con ellos. Los corazones quedan muchas veces como abiertos para cuando uno les presente el Evangelio en otra ocasión. No se cierran a ello. Así, entonces, habla de vino. El vino es símbolo de gozo, pero precisamente no es el vino que muchos se afianzan en este pasaje y en otros para decir, bueno, podemos tomar un poco de vino.
haciendo referencia al vino ya fermentado, ¿verdad? Pero este no era vino fermentado, era un vino de superior calidad, era un vino sin fermentar, porque si hubiese sido un vino fermentado el que hizo Jesús, estaría contradiciendo los principios que Él mismo estableció en la Sagrada Escritura. El vino es escarnecedor, dice uno de los proverbios, y la cerveza, ¿qué dice? Alborotadora, y cualquiera que por ellos caminare no es sabio. Habría una contradicción, entonces el vino tuvo que haber sido no fermentado, puro, porque si hubiese sido fermentado, imagínense ustedes 6 tinajas, las tinajas son grandes, así vi una en Caná de Galilea precisamente, que la tienen de exhibición, aquí, grande, de piedra, 6 tinajas llenas, porque dice la Escritura que se llenaron de licor fermentado, vino fermentado. Si hubiese armado ahí una tremenda, ¿qué? Una gran borrachera, ¿no? Contrario a los principios que establece la Biblia, a los principios que Cristo mismo estableció, porque Cristo es Dios. Así que era un vino suave, deleitoso, lo probó el director del evento, el maestresala, y se sorprendió del sabor, de gran calidad. Así que en este contexto el símbolo de vino significa gozo, pero también significa la sangre de Cristo, que es el único elemento que puede perdonar nuestros pecados. Y habla de vino. Vino viene de vid, y vid significa uva, ustedes lo saben muy bien. Y la uva es una de las frutas altamente nutritivas y benéficas. Ha habido ocasiones en que enfermos de cáncer que les diagnostican 3, 4 meses de vida, si se dedican a beber jugo de uva, o las pasitas, que es la uva deshidratada, pueden vivir más años. No que les destierre el cáncer, pero viven más años. Conocí una experiencia de un médico en el Instituto Naturista, donde estuvimos por varios años como capellán, que recetaba a las enfermas de cáncer y vivían 3 años o más de lo diagnosticado por los médicos, solo con jugo de uva. Así que el jugo de uva es muy nutritivo, muy benéfico, y combate, por supuesto, la anemia. El vino, símbolo de gozo, y el agua, símbolo del bautismo. El vino, símbolo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El milagro de la transformación, el agua convertida en vino. La transformación del ser humano significa la transformación del ser humano. De agua corriente, simple, normal, convertida en vino. Es un milagro. Un milagro es el que no tiene ninguna explicación científica, porque es un milagro. Y un milagro es algo ¿sobre qué? Sobrenatural. Por eso se llaman milagros, porque no tiene ninguna explicación. Así que significa la transformación del ser humano. Usar tinajas rústicas de piedra, hechas a cincel tal vez, un elemento ordinario para hacer algo extraordinario. Dios nos llama a todos
Unos hemos sido muy malos, otros medianamente malos, otros poco malos, pero todos hemos sido pecadores. Y Dios nos llama tal como somos, tal como estamos, en el lugar donde estamos, personas ordinarias, para convertirnos en hombres y mujeres, ¿qué? Extraordinarias. Significa este milagro, ese milagro en la vida humana, el milagro de la transformación. Éramos antes como esos gusanos un poco feos que causan miedo. Hay personas que ni siquiera pueden ver un gusano porque son como alérgicos a los gusanos. Pero vean que ese gusano llega ¿a qué? ¿A qué punto quiero llegar? ¿A convertirse en qué? En una hermosa mariposa. Cuando observo las mariposas que se posan sobre las flores, me gusta contemplar el diseño maestro de Cristo Jesús y la simetría, porque la misma figura que tienen en el ala derecha, la tienen exactamente en el ala izquierda. El diseño hermoso. Hay en los museos, en el Museo de Historia y Ciencia de Denver, tienen una colección bonita, grande de mariposas. Vean qué belleza de las mariposas. Son bonitas las mariposas. Pero no fueron así siempre. Antes, ¿qué fueron? Un gusano que causaba miedo. Así, el milagro de la transformación humana hace ese cambio, hace esa diferencia, que no puede hacerlo ninguna mano humana, ninguna mente humana. Es un cambio milagroso, pues, en la vida del ser humano, de un hombre o una mujer ordinarios, en un hombre o una mujer extraordinarios, solo por un milagro, el milagro de la transformación. Solo Cristo puede hacerlo, solo Dios puede hacerlo, a través de la tercera persona de la deidad. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. Solo debemos ser como el barro en las manos del alfarero. Debemos estar dispuestos a que el alfarero divino nos modele de acuerdo a su plan y a su propósito. Él sabe que si el barro, si la vasija, el jarrón que hizo, y lo hizo la hermana que presentó la ilustración, no, ¿verdad? Muy bonito. Si se deshace, entonces el alfarero tiene la capacidad de volver a rehacer su obra. No sé si vendan en algunas de las tiendas aquí en Colorado alguna cosa como para hacer. No sé yo desde cuándo he pensado en obtener uno para jugar con el barro haciendo cosas así. Entonces vuelve el alfarero a reconstruir la obra. Y hay obras hermosas, hay jarrones hermosos, muy valiosos, no solo de barro, sino de otros elementos, porcelana, que ya son hechos con otras técnicas. Pero es bonito observar al alfarero casero, que allí en su casa tiene su tallercito, su torno, y está haciendo las obras. Para ello se requiere que el barro sea amasado, que se busque de un barro especial. Hay barro amarillo, barro negro, barro blanco. En Oaxaca hacen obras de barro blanco y de barro negro, hacen jarrones muy bonitos. Se requiere de amasar el barro, como ustedes sin duda se han dado cuenta por allí. Y luego hay que sacarle piedritas,
hay que sacarle restos tal vez de vegetales, debe quedar como una crema facial, así debe quedar el barro, el cual va a ser usado para hacer una obra de alfarería. Porque si lleva piedritas, fácilmente va a sufrir grietas cuando ya la obra esté hecha, antes de llevarla al horno. Debe quitársele toda basurita, de tal manera que, como dije, debe quedar tan suave, tan fino ese barro, como una crema facial. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Cuando venimos del mundo, con costumbres malsanas, con hábitos incorrectos, Él va quitando. Pensemos en que esas son las piedrecitas, esas son las basuritas, hasta hacernos, hasta modelarnos de acuerdo a su propósito y a su plan. Porque al final de todos los finales, el propósito de Dios es que los llamados sean escogidos y los escogidos sean elegidos, y a los que Él ha llamado y ha transformado reflejen finalmente ¿qué cosa? El carácter de Cristo, la semejanza de Cristo. Por eso pone tanto esmero en nosotros, aunque a veces no entendemos el esmero profundo que el Señor pone en nuestras vidas, porque tenemos que pasar por hornos de fuego. Tenemos que pasar por las pruebas, las dificultades, las enfermedades, aquellas oraciones que hemos hecho por tantos años y que no vimos resultados aparentemente. Porque el propósito de Dios es que en la transformación del hombre, en la transformación de la mujer, lleguemos a reflejar finalmente la imagen de Cristo. Como les he dicho aquí también a ustedes, a la iglesia de Greeley en otras ocasiones, que cuando Cristo venga, se va a llevar al cielo a aquellos en quienes Él se vea, ¿qué cosa? ¿Sí? Nos va a reconocer. Y habrán otros que parecían cristianos. Habrán otros que parecían creyentes fervientes, leales y fieles, que, sin embargo, Jesús, ¿qué les dirá? Apartaos de mí, no, ¿qué cosa? Y va a decir esas palabras porque Él no se ve, no va a mirarse reflejado en ese hijo. Y repito, porque el propósito de Dios es que llegue el momento en que reflejemos su imagen hermosa, su carácter, delicados, corteses, amables, suaves en su plática. Anoche creo, no recuerdo, una de estas noches, con quien estuve platicando, hablando de que los muchachos ahora ya no saludan, no son tan respetuosos como a nosotros nos enseñaron. ¿Con ustedes, Gloria? Sí, contigo, estábamos platicando de eso. Como platica uno con muchas gentes y más se le suma la edad, ya se nos olvidan a veces ciertas cosas. Así que hay jóvenes con los que uno ha platicado y ha orado por ellos, y a veces pasan cerca de uno y lo ignoran. No es porque nos tomen en cuenta, sino porque pues llena de tristeza que ya no es la educación de aquellos tiempos. Ya no se les enseña a los hijos en el hogar a saludar, a respetar, a pedir permiso al pasar frente a dos personas. Y es tan hermoso eso, es parte del carácter. Así que Dios quiere pues que en la transformación, o el propósito, mejor dicho, de la transformación es para que lleguemos a reflejar su carácter.
a ser semejantes a Él en carácter. Por eso es una obra maravillosa. Los psicólogos, los consejeros y otros que se dedican a las relaciones humanas pueden hacer una buena parte en la vida de la persona, pero solamente son barnices para las fachadas de las vidas humanas. Porque Cristo, Él penetra más allá de la mera corteza de la vida. Él penetra más allá de lo que se ve en la vida de cada persona. Él llega ¿a dónde quiero decir? Él llega al corazón. Y la transformación no solo es superficial. En las relaciones humanas y los que conocen que se dedican a la imagen, ¿verdad? A tratar la imagen de los artistas, de gente importante. Les enseñan cómo vestirse, cómo combinar la ropa. Dicen, si usas cinturón color café, tus zapatos tienen que ser cafés también. Y cositas así, detalles, ¿no? Que la corbata, no, la corbata no debe quedar aquí ni debe quedar acá, debe cubrir la hebilla. Yo tal vez no lo traigo así porque eso poco me interesa, pero solo ayudan en la fachada de la vida. Es un cambio superficial, pero al fin y al cabo en los consejos de etiqueta, de la cortesía, de las buenas costumbres y en la alta política, esto se llama diplomacia, el trato que se da al otro dignatario político, se enseña, ¿verdad? Y no solo hay el lenguaje oral, ¿cuántos otros lenguajes hay? ¿Se acuerdan? El lenguaje corporal, de cómo te sientas, cruzas las rodillas, o todo eso enseña la sociedad. Pero al fin y al cabo sigo insistiendo en que solo son cambios, ¿qué cosa? Superficiales. Son cambios no trascendentes, no son de gran valor, son para dar la primera imagen en una entrevista de trabajo, o etcétera. El cambio, la transformación en la que está interesado el Señor es la transformación, el cambio del corazón, de la mente, del espíritu, de todo el ser. ¿Acaso no dice la Escritura, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo? Todo vuestro ser, y solo Cristo Jesús puede hacer ese cambio trascendente, es decir, que trasciende el espacio y el tiempo, ese cambio que vamos a llevar aún hasta el reino de los cielos. Es lo que importa, es lo que interesa. La ropa tiene su lugar, ¿verdad? Pero pues, al fin, el cambio que el cielo espera de nosotros es ese cambio profundo, real, interno, el cambio de toda la totalidad del ser. Pues el milagro significa eso, simboliza eso, la transformación del ser humano. El milagro de la transformación. Todo lo que el hombre haga por sí mismo, sin la intervención de Cristo, solo será un cambio exterior, un barniz en la fachada de la vida, dije y anoté en mis notas. Solo la intervención y acción de Cristo hará la obra de la transformación del hombre, porque es un milagro. Nadie puede hacer milagros. Los magos hacen cosas que parecen milagrosas, pero son diabólicas. Los magos hacen cosas sorprendentes, pero es otro poder el que interviene, o simplemente son trucos
trucos de prestidigitación, son trucos que los hacen tan rápidos o tienen otros instrumentos que no hay nada mágico en ello, sino solo son trucos, ¿verdad? Hacen tan rápido las cosas que uno no se da cuenta, y cuando ve salir un conejo de la copa de un sombrero o cosas así. No, esta es una transformación verdadera, es un milagro, va contra todas las leyes naturales, porque es Dios el que hizo las leyes naturales. Porque así como Dios hizo de la nada algo, hizo de la nada al mundo y todo lo que puebla al universo, así puede hacer un milagro en la vida de nosotros. La otra lección de este milagro en las bodas de Caná es que Dios se preocupa por las necesidades humanas. No solo por nuestras necesidades espirituales, sino por las necesidades humanas. Es solidario con todos, solidario, porque se terminó el vino. Y el vino en las bodas de la antigüedad, el vino limpio sin fermentar, en las bodas del Medio Oriente en aquellos tiempos, era como, alguien dijo, como el pastel de cumpleaños, que todos los asistentes, los niños o los adultos que van al cumpleaños, van porque los niños quieren ¿qué? Quieren pastel, ¿verdad? Entonces, era algo importante el vino, y qué bochornoso para la familia, que empezando prácticamente la boda o a la mitad del evento, se hayan quedado sin vino. El Señor, solidario con todos, no permitió que los dueños de la fiesta, los participantes y los novios pasaran ¿qué cosa? Vergüenza. Es como si en la boda también, hablando en México, digamos, a los primeros que se les sirvió, pero la mayoría ya se terminó el mole, ¿verdad? ¿Y qué se les va a dar? Es bochornoso, es penoso, es vergonzoso. Entonces Jesús siempre está al tanto de nuestras necesidades, solidario con nosotros, como si nos preguntara, ¿qué te falta? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? Dime, vamos a resolverlo. Así es Dios, así debemos concebirlo, como un amigo amante, como un amigo profundo de nosotros, fiel, leal, porque no está interesado en nuestro mal. Él no quiere que nos enfermemos, Él no quiere que suframos chascos. Él siempre está listo para ayudarnos, para socorrernos, para sacarnos del apuro. Y eso hizo en este caso. Le dijo a su madre, pero madre, no ha llegado mi hora de empezar a mostrar quién era realmente. Pero, pues vio la necesidad y la suplió, e hizo su primer milagro al inicio de su ministerio. Así que este milagro también nos enseña que se preocupa por las necesidades de nosotros. Y si recuerdan, y si han sido curiosos, y si han sido diligentes en lo que les ha sucedido en la vida, se habrán dado cuenta que Dios se preocupa hasta por las cosas mínimas de la vida. Yo a veces he pensado cosas y digo, me gustaría comprar esto, me gustaría tener esto, pero no se lo pido a Dios. Solo digo en mí mismo que me gustaría, ¿y qué creen que sucede? Dios la da. Es maravilloso, yo lo he experimentado más de una vez. Dios es hermoso, solidario, condescendiente con sus hijos. ¿Cómo no amarlo, verdad?
¿Cómo no servirlo? ¿Cómo no adorarlo? Si es el Dios, el mejor amigo que tenemos en todo el universo. Cristo Jesús. Dios es bondadoso, se preocupa de las aflicciones de sus hijos, desea con misericordiosa disposición satisfacer las necesidades materiales y espirituales de la gente, seamos o no cristianos. La gente vive, aunque no sea cristiana, solo por la misericordia de Dios, solo por el amor de Dios. Yo me imagino a Dios, a Jesucristo, como esperanzado de que algún día pueden llegar a entregarse a Él, pueden llegar a convertirse a Él. Por eso nos tiene suma paciencia, no queriendo que ninguno perezca, sino que, ¿qué cosa? Que todos procedamos a arrepentirnos, a reconocerlo, a buscarlo, a recibirlo y a adorarlo como el único Dios eterno, universal. ¡Qué Dios tan maravilloso! Dios se preocupa siempre de nosotros. No se olvida de nuestro sufrimiento. No se olvida de nuestras necesidades, de nuestra pobreza, de nuestra tristeza, de nuestra soledad, de nuestro sufrimiento. Él está al lado del ser humano, sea quien sea, y mayormente de sus hijos. Siempre está al lado de nosotros, para consolarnos, no quiere permitir que de plano nos tiremos al suelo. Está allí para levantarnos, para animarnos a través de sus promesas. Por eso es tan importante todos los días estudiar la Biblia, porque Él nos consuela y nos fortalece, nos levanta el ánimo a través de sus promesas. Ese es el Dios que nos creó, ese es el Dios en quien creemos, al que amamos, ese es el Dios al que adoramos. Dios verdadero, Dios único, Dios sin igual, sin comparación, el que es, el que siempre ha sido y seguirá siendo por la eternidad sin límite. Los profetas lo llamaban Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el Shaddai, el Adonai, el Yahvé, varios nombres dependiendo de qué aspecto del carácter de Dios se quería enfatizar, se le daba ese nombre. Así que el milagro no solo refleja el Dios solidario con las necesidades materiales de nosotros, sino que usó ese milagro allá en la lejana Caná de Galilea para confirmar en la mente de sus discípulos de que Él era el Mesías, de que Él era el esperado, de que Él era Dios, el Redentor del mundo. Andaban con Él, pero todavía no había cierta duda en la mente de los discípulos, pero usó también ese milagro en ese momento para ayudar a que los discípulos definitivamente quedaran convencidos de que Él era el Mesías. Sirvió también para eso. Aquí reveló la gracia y la verdad de Dios. Se preocupa Dios siempre por nuestra felicidad, por nuestra paz, por nuestro gozo, porque cuando se ideó el plan de la creación del hombre, ¿pueden ustedes imaginarse que Dios dijo, voy a crear una especie parecida a mí, a mi imagen y semejanza, pero yo quiero que ellos sufran? No, nos creó con el deseo ferviente, hermoso, de que fuésemos una raza feliz, de que disfrutáramos de paz, de contentamiento, de armonía, de regocijo interior, no para sufrir. Y el sufrimiento lo vino a introducir al planeta el pecado. Vino a distorsionar
en una buena parte el plan de Dios. Así que nos creó para que fuésemos felices. Otra lección, la última lección, es que cuando Dios da, ¿qué es lo que nos va a dar? Lo hemos repetido, es una frase que nosotros repetimos. Cuando Dios da, siempre da lo mejor. ¿No dice acaso la experiencia de San Juan 2? Tú has guardado ¿el qué? El mejor vino para el final. Después de una crisis de la vida individual, después de un dolor, después de un problema serio, cuando salimos sentimos lo mejor en la vida. Y cuando nos prohíbe o no nos da lo que queremos, es porque Él, ¿qué cosa decimos? Tiene algo mejor. Así que eso nos enseña también este milagro, que cuando Dios da, cuando las cosas provienen de Dios, porque hay cosas que no provienen de Él, cuando las cosas provienen de Dios a la vida de nosotros, es lo mejor para nosotros. Cuando Dios da lo mejor. El buen vino lo dejaron para el final, dice la Escritura. Fue un vino de extraordinaria e insuperable calidad. Dios usó algo, como dije al principio, Dios usó algo ordinario para hacer algo extraordinario. Nos usa a nosotros, seres humanos, y nos transforma. Y nos usa para ayudar a otros a conocer a Cristo y que ellos también lleguen a ser transformados. Dios usa a los hombres tal como son. Si solo le permiten, hará de ellos y de ellas obras de arte precioso. Hará de los seres humanos hombres y mujeres transformados para hacer el bien. Al rústico lo convierte en refinado, al vicioso en sobrio. Y así Dios transforma, nos transforma. Así entonces el Padre nos dio a su Hijo y en Cristo Jesús dio lo mejor del universo. En Cristo Jesús dio lo mejor del universo entero. Cuando Dios dio a su Hijo unigénito, dio no solo lo mejor, pero también nos dio en Jesús. Quiero que lean 8:32 de Romanos. Romanos 8:32. ¿Qué dice la Escritura? Los que tienen mucha habilidad para abrir la Biblia. Romanos 8:32. ¿Qué dice? Misa, ¿lo tienes? Sí, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Muchas gracias. Cuando Dios dio a su Hijo unigénito, no solo nos dio lo mejor del universo, pero también nos dio con Jesús, ¿qué dice Romanos? Todas las cosas para nuestro bien presente y futuro. Al darnos a Cristo, nos dio todos los bienes para nuestro bien presente mientras estamos aquí en la peregrinación hacia la Canaán celestial y para nuestro bien futuro y eterno. Si no escatimó, dice Pablo en Romanos, si no escatimó, si no se escondió y dijo, no, a mi hijo no, eso es escatimar, esto no lo doy, esto me queda, doy otras cosas, pero esto me queda. Lo que queda es escatimar eso. Entonces, si no escatimó ni a su propio hijo, que era lo mejor del universo, su propio hijo, su unigénito hijo. Entonces, Pablo pregunta, ¿cómo no nos dará también con él qué cosa?
todas las cosas. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa idea y promesa! Para el que cree en Dios, para el que ama, sirve y adora a Dios, al Dios verdadero, lo mejor, entonces, como en el milagro del vino que se dio al último, para el creyente, para el que ama, sirve, adora al Dios verdadero, lo mejor, ¿qué cosa? Vendrá al final. Algunos predicadores dicen, lo mejor está por llegar, lo mejor está por venir. Así que sigamos en la espera, con paciencia, no nos enfademos, no nos cansemos de esperar, porque viene lo mejor, viene el pastel de cumpleaños, como lo esperan los niños con ansias cuando van a sus fiestecitas. Lo mejor está por venir para ustedes y para mí. Sigamos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Sigamos, corramos con paciencia, pero puestos los ojos en Jesús. No desviemos la mirada, no extraviemos la mirada, no divaguemos con las diversiones del mundo, sino concentrémonos en Cristo Jesús, el que trae nuestra recompensa, que Él mismo ganó para nosotros. La vida eterna, las glorias inimaginables en las mansiones celestes y la vida eterna en un mundo totalmente nuevo. Así que el Señor sigue insistiendo a hombres y mujeres en el mundo, venid a mí y descansad. Venid a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, dice el Señor. Vayamos a Él, esperemos en Él, caminemos junto con Él. Y Él nos llevará sanos y salvos hasta nuestro destino final. Que el Señor nos bendiga. ¿Hay otro himno? Amén, hermanos, que el Señor pueda bendecir a nuestro hermano pastor por compartir la palabra de Dios. Para finalizar nuestro servicio, les invito que se pongan de pie y vamos a cantar las notas del himno 111. Jesús, no hay otro amigo, ni uno hay, que lleve nuestro dolor consigo, ni uno hay, tras luchas conocen todas, nos guiará mismo fin. Como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay. Ay, amigo tan noble y digno, ni uno hay. En la vez justo y benigno, ni uno hay. Tras luchas conocen todas, nos guiará hasta el mismo fin.
Como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay, ni uno hay. Hay santos que hayan desamparados, ni uno hay, ni uno hay. Oh pecado que hayas rechazado, ni uno hay, ni uno hay. Tras luchas conocen todas, nos guiará hasta el mismo fin. Como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay, ni uno hay. Amén. Nuestros hermanos piden palabras de oración. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, Dios de amor infinito, gracias por el mensaje que trajiste a nuestras vidas hoy. Ayúdanos a vivir con esperanza, ayúdanos a vivir confiados en ti, en tus promesas, en lo que eres, no solo para el universo, sino en lo que eres para nosotros. Gracias porque después del invierno de esta vida nos espera un verano eterno en tu presencia, en Cristo Jesús. Amén.